Día 12. El nombre de la salvación. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Lucas capítulo 2, versículo 21. La circuncisión practicada asimismo por otros pueblos se convierte en un rito sagrado con Abraham, cuando Dios se la impone como signo de pertenencia al pueblo elegido. Obligaba a practicar las leyes dadas por Dios, y aunque se tratara de un signo externo, no era una simple formalidad. Cada vez más a menudo los profetas hablaban de circuncisión del corazón, es decir, de abrir el ánimo al amor de Dios y del prójimo. Hoy, para pertenecer al nuevo pueblo de Dios, Jesús instituye el bautismo, en el cual se pronuncian las promesas que resumen los principales compromisos del cristiano. También con Jesús se observa aquel rito que efectuaba en casa el padre u otra persona práctica, y desde ese momento pasó a formar oficialmente parte del pueblo hebreo, pertenencia que nadie ha impugnado. Un rito y un nombre. Después de aquel evento, la salvación ya no dependía de ese rito, sino del nombre. El nombre tenía gran importancia para los hebreos por los familiares que habían llevado el mismo nombre y por las figuras bíblicas que recordaba. Otra parte, cuando el nombre era impuesto por el cielo o cambiado por la voluntad divina, adquiría una importancia aún mayor, pues indicaba la misión que quería el Padre. Jesús significa Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados, le había dicho el ángel a José. Es una misión nueva respecto a lo que esperaba el pueblo del gran profeta. Esperaba la liberación de los romanos y la grandeza política, pero supone infinitamente más. Jesús ha venido para destruir la obra de Satanás, como afirma Juan, para liberar a todos aquellos que se encuentran bajo el yugo del demonio, según dice San Pedro a Cornelio. Es el nombre de la salvación y de la gracia. Pensemos solo en algunos textos evangélicos. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. En mi nombre echaréis demonios y curaréis a los enfermos. El que da un solo vaso de agua en mi nombre, no perderá su recompensa. Pedro y Juan, cuando hacen el primer milagro en el nombre de Jesús, curan al paralítico que mendigaba a la puerta del templo. Proclaman en alta voz: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que éste se encuentra sano entre vosotros en virtud del nombre de Jesucristo, y no hay salvación en ningún otro, pues no se nos ha dado a los hombres ningún otro nombre debajo del cielo para salvarnos. Hechos capítulo 3 y 4, versículos del 10 al 12. Un gran predicador, San Bernardino de Siena, repartía por todas partes placas y cuadros para que los pusieran en las puertas de las casas, y hacía grabar en el dintel de la entrada un sol radiante en el que figuraban 3 letras: JHS, Jesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres. Cuando predicaba en una ciudad, quería que en las puertas de entrada de las casas de todas las familias hubiera una alusión al nombre que salva. Tratemos de entenderlo. El nombre de Jesús tiene una fuerza extraordinaria, pero no es una palabra mágica. La fuerza procede de la fe,
del que invoca la persona del Señor. Se le invoca con ese nombre que indica su misión, habiéndose encarnado por nosotros los hombres y por nuestra salvación, como repetimos en el credo. El que crea que va a obtener algún efecto invocando el nombre de Jesús mecánicamente, sin una fe profunda en su persona divina, no conseguirá nada. Pero el episodio sobre el que estamos reflexionando contiene también otra verdad de excepcional importancia. Solo en esta ocasión en que se celebra la circuncisión, pertenencia al pueblo hebreo y la imposición del nombre de Jesús, el que salva, se evidencia una realidad nueva, perturbadora, una auténtica ruptura. Desde ese momento, la salvación ya no depende de la circuncisión, sino del nombre de Jesús. A nosotros hoy nos cuesta comprender la dificultad casi trágica en que llegaron a encontrarse aquellos primeros cristianos, que eran hebreos, piadosos y muy practicantes. Ellos siguieron frecuentando el templo cada día como fieles observantes de la ley que Dios había dado a sus padres, pero la dificultad surgió cuando empezaron a convertirse los paganos, y estalló con toda su virulencia cuando Pablo y Bernabé empezaron a predicarles con tanto éxito. Entonces es cuando se plantea el problema. ¿Deben someterse estos a la circuncisión? Nótese que la circuncisión comportaba asimismo la observancia de todas las leyes dadas al pueblo elegido. Fue la primera gran dificultad que se afrontó en el tiempo apostólico. Se diría posteriormente que el mundo estaba pronto para hacerse cristiano, pero que nunca habría aceptado hacerse hebreo. Pablo advirtió la gravedad del peligro cuando empezó a predicar que la circuncisión ya no servía, porque la salvación dependía de la fe en Cristo. Fue impugnado fuertemente por los judeocristianos, es decir, por los cristianos provenientes del judaísmo en todas las localidades a donde iba. Entonces se sometió la cuestión a los apóstoles, reunidos en Jerusalén. Es el llamado primer concilio. Hubo una discusión enconadísima. Tengamos en cuenta la mentalidad de aquellos hebreos que se habían hecho cristianos. Vivían en la fe de sus padres, las promesas que se habían realizado en Jesús, hebreo, circuncidado, observante de la ley, atendiendo empero a la sustancia. Debemos comprender asimismo las dificultades teológicas. Si era necesaria la circuncisión, se negaba que la salvación dependiera de la fe en Jesucristo. Además, se bloqueaba de golpe la evangelización extendida a todos los pueblos. Los apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, dieron plena razón a Pablo. Basta de circuncisión, ya no sirve, concluyeron. Así se operó la ruptura definitiva entre la sinagoga e iglesia. Somos salvados por la fe en Jesucristo, aquel que reconcilia en sí al pueblo de la antigua alianza y al nuevo pueblo de Dios. Posteriormente, la iglesia sufrió problemas análogos, si bien no tan trágicos como aquel primer dilema. Problemas en cualquier caso que, mal comprendidos y resueltos, bloquearon el Evangelio. Piénsese, por ejemplo, en la incomprensión de los ritos chinos y malabares en tiempos de Benedicto XIV. Hubo tiempos en los que parecía que fuera necesario occidentalizarse para ser cristiano. La apertura decisiva, aunque todavía sin aplicar totalmente, se operó en el Vaticano II, especialmente en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, donde se proclama el respeto de las culturas en las que es preciso valorar todo lo que es compatible con el cristianismo.
Reflexiones sobre María. La Virgen vio la primera sangre derramada por su Hijo y sus sufrimientos. Tal vez viera en ello algo profético. La alegría de llamar a Jesús por su nombre, significativo de aquella misión de la que ella ya se había beneficiado con antelación. Comprendió que aquel nombre sería una bendición para toda la tierra. Reflexiones sobre nosotros. Reflexionemos sobre el bautismo dado por voluntad de Jesús en nombre de la Trinidad, que nos hace miembros del nuevo pueblo de Dios, partícipes de la naturaleza divina, miembros de Cristo, unidos a su misión sacerdotal, profética y real, y nos confiere el Espíritu Santo. Invoquemos con fe el nombre de Jesús, profundizando su fuerza.